Hola, yo soy Dara y bueno, el día de hoy tengo un invitado muy especial, es mi papá, Gabriel Vivas, que es ingeniero mecánico, aeronáutico, investigador independiente de temas ambientales y va a estar con nosotros ahora en este segmento que se llama Versus, donde queremos traerles como información sobre conceptos que se usan en el cuando se habla en el mundo de medio ambiente, conservación del medio ambiente. El primer episodio, el día de hoy les vamos a hablar sobre qué es sostenible versus sustentables, las diferencias entre estos términos tan comunes que usualmente confundimos y bueno, ver qué son y de dónde vienen, la historia, etc. Ok, hola. El término sostenible y sustentable ha creado una controversia, pero tenemos que referirnos históricamente que la sostenibilidad o la sustentabilidad nunca fue problema hasta prácticamente el año 87, cuando en el informe de la doctora Borland, que era la ministra de Medio Ambiente de Suecia, presentó un trabajo que se llamó Nuestro Futuro Común. Allí por primera vez se habla de desarrollo sustentable. Esto es porque el término era en inglés, el informe estaba escrito en inglés y estaba la palabra que existe en inglés para ello es sustentable. Se tradujo entonces al castellano como sostenible para unos, como sustentable para otros. Allí se inició la controversia. Sin embargo, en la cumbre de la Tierra en Río en el año 92, todos los países presentes adoptaron el término desarrollo sustentable. Y hay leyes, sin embargo, algunos decían sostenible. Hay leyes de países que hablan de desarrollo sustentable y hay leyes de otros países que hablan de desarrollo sostenible. Sin embargo, para mí no hay diferencias, sino diferencias de ideología por una u otra parte de los términos, que uno es por los recursos naturales y otro incluye los recursos naturales, la parte económica y la parte social. Sin embargo, esto solo se incluyó a partir del año 2012, cuando se hizo otra cumbre que se llamó Río 20 años después. Y entonces, bueno, esa más o menos es la historia de cómo se inició sostenible versus sustentable. Sí, de verdad que ha sido una gran confusión en todo, pues como tú decías, hay países que usan una u otra palabra, leyes que también pueden cambiar el término, pero al final, bueno, lo que estuvimos investigando y sabemos es que según la Real Academia Española, estos finalmente son sinónimos, es decir, que tienen significados similares y que se puede usar el uno o el otro, no está ninguno incorrectamente utilizado cuando se habla de su concepto. Entonces, no sé si nos quieres explicar un poquito más como exactamente del concepto. exactamente la Academia de la Lengua Española, la Real Academia de la Lengua Española, dice que sustentable y sostenible son sinónimos casi 100% idénticos, porque semánticamente significan lo mismo. Sin embargo, el término sustentable después del 2012 prácticamente se utiliza para referirse a científicos e investigadores de medio ambiente que buscan la conservación de los recursos naturales, hacer uso de ellos sin deteriorarlos. Y el término sostenible, y por eso es que ahí va la diferencia ideológica prácticamente, que es la única que sí existe, se refiere también a la conservación de los recursos naturales, más la inclusión del tema de economía y del tema social. O sea, ahí ya vienen implícitos otros conceptos de que debe ser económicamente viable y el otro concepto de que no debe afectar a unos más y a otros menos, sino que socialmente debe ser conveniente para todas las personas. Exacto. Esa prácticamente es la única diferencia que hay entre sostenible y sustentable hoy en día. Si bien al comienzo, no hubo prácticamente ninguna diferencia y el término que se adoptó es sustentable. Cuando hice mis estudios de maestría en gestión ambiental, en gerencia ambiental, hubo clases donde discutíamos a fondo, en profundidad, ese término sustentable o sostenible, así como el otro de medio ambiente, que será tema de otro programa. Así es. Al final no llegábamos a ninguna conclusión porque todo era tan parecido que decidimos quedar de que eran sinónimos y así lo seguimos tratando.
Es así, y bueno, de hecho vemos también el uso de esto, ¿no? Lo que hablabas tú, que en el término sostenible se incluye más la parte social y económica cuando vemos los objetivos 2030 de las Naciones Unidas, donde se incluyen cosas como la erradicación de la pobreza, etcétera. Aquí se los vamos a dejar en pantalla. Y bueno, ellos buscan a través de estos objetivos, pues vincular a todas las áreas, a todos los sectores de la sociedad, empresas, gobiernos, personas en general, ciudadanos en general, y ver como para que todos encontremos dentro de estos objetivos nuestro campo de acción en pro de la conservación del medio ambiente o el planeta. Así es. Y en esos objetivos, entonces hay un objetivo que tiene que ver con el agua, otro objetivo que tiene que ver con los bosques, otro objetivo que tiene que ver con las ciudades, otro objetivo que tiene que ver con la educación, otro que tiene que ver con la pobreza, otro con la igualdad de género o diversidad de género, otros con... O sea, todos están horizontalmente ligados y al final hay un objetivo final que es cómo colabora cada país desarrollado con un país menos favorecido para que todo se logre en esos objetivos del 2030 de una manera equitativa y racional. Si es sustentable, por ejemplo, en el caso de vamos a los cultivos, o vamos al caso de la ganadería, que es un tema que más me gusta. Antiguamente, las manadas de búfalos que habitaban en Norteamérica o en África eran muy nómadas. Ellas se movían de un espacio a otro, acababan con todo aquello, lo dejaban prácticamente peladito y emigraban a otro sitio donde había más comida. Y en ese circuito, cuando regresaban a ese sitio, había pasado un año o más de un año. ¿Qué pasa? Que en ese tiempo daba chance de que la planta volviera a recargarse, a crecer y a tener a disposición alimento para cuando volviera a llegar la manada. Cuando se domesticó la ganadería y entonces se hizo el pastoreo extensivo, que era dejar manadas de ganado en un mismo potrero muy grande, pero todo el tiempo, hasta que se comieran prácticamente el rebrote del pasto, se empezaron a dañar las praderas. Entonces ya no se hizo sustentable o sostenible como era en la antigüedad con la rotación de las manadas de búfalos. Hoy día, a partir del año 60 prácticamente, un bioquímico francés que se puso a observar el fenómeno y creó unas leyes de pastoreo, conocidas como las leyes del pastoreo Voisin, emitidas por el doctor André Voisin, francés. Y él lo que establece en sus leyes es que toda la planta necesita un periodo de reposo para reponerse. Cuando se hace eso, entonces los potreros ya vuelven a ser sostenibles o sustentables. ¿Por qué? Porque se le da el tiempo de recuperación y siempre siguen generando comida para cuando llega nuevamente el grupo de animales que van a pastar en ese lugar. Entonces, ese es un buen ejemplo de desarrollo sustentable o de práctica. La práctica del desarrollo sustentable o el desarrollo sostenible, como se le quiera llamar. Ok, porque precisamente el desarrollo sustentable o sostenible es el que busca como hacer uso de los recursos naturales sin como privar a las generaciones futuras de ellos o dañar también la naturaleza en el proceso, ¿no? Entonces también quizás una práctica sustentable podría ser también que podríamos aplicar nosotros en casa, es como también crecer nuestra propia comida, en cierta forma. Claro. O sea, como tener nuestra planta de pimentón, de celery, etcétera, como eso también ayuda, ¿verdad? Y alimentarla con los residuos propios de ellos, sus cáscaras, sus raíces. Yo con mi compostera. En la compostera. Entonces, de esa manera se cierra el círculo, porque hay otra filosofía que es la economía circular. Exacto. La economía circular no es más sino poner en práctica, y nos hemos dado cuenta miles de años después, de qué es lo que hacen los bosques. Los bosques en todo el mundo, los bosques tropicales, los no tropicales, los árboles crecen, se reproducen, en alguna época del año sueltan las hojas, y esas hojas permanecen ahí porque como nadie pasa por allí, entonces esas hojas se van oxidando, se van transformando por la cantidad de microorganismos que existen en esa misma zona y van introduciendo dentro de la tierra otra vez esos minerales de que la planta se alimenta para crecer y seguir prosperando.
Por eso es que en los bosques tropicales, en los bosques de la Amazonia, esos árboles son inmensamente grandes porque nunca nadie los ha tocado. Exacto. En cambio, en otras partes se han tocado y se ha roto esa cadena circular, Exacto. esa circularidad de los ciclos del nitrógeno, del cobre, del manganeso, de todos esos minerales que están en la Tierra, siempre han estado en la Tierra, y de la cual los árboles se nutren. Así es, y bueno, es otro ejemplo también eso que estás hablando tú de la economía circular, de cómo la naturaleza, podemos aprender de ella, ¿no? Y hay también como una sección que se dedica a eso, a observar la naturaleza y aprender de ella. Sí. Que se llama la biomímica. Biomímica. Sí. Hacer todo como se hace en la naturaleza. Exacto. Y si todos colaboramos de esa manera y hacemos todo de la manera más aproximada, yo no digo que tiene que ser idénticamente igual, de la manera más aproximada a cómo se suceden las cosas en la naturaleza, pues todo va a ir bien, porque la naturaleza se encarga de enseñarnos. Exacto. Lo que pasa es que nosotros, el ser humano se ha empeñado en querer enseñar a la naturaleza. Exacto. Y es al revés, la naturaleza nos enseña. Totalmente. Así que bueno, ya saben, para concluir el video de hoy, sostenible y sustentable son sinónimos. La definición es prácticamente la misma, solo que una incluye el componente como social y económico. La otra también, pero que en sostenibilidad como que se ha querido especificar más, como por ejemplo una es implícita y la otra es explícita. Exactamente. Entonces, ninguno de los dos términos está mal utilizado, pueden utilizar con el que más se sientan cómodos. Y bueno, no sé, ¿algo que te gustaría agregar? Bueno, eso, de que entre más observemos la naturaleza, más aprenderemos a conservarla. Y entonces todo va a ir mejor. Perfecto. Bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy. Él es mi papá, Gabriel Vivas, yo soy Dara Vivas y esto fue el primer episodio de Versus.